Así como lo hemos proclamado, Señor, solo usted es digno de recibir la gloria, la alabanza, toda adoración. Y nosotros nos sentimos privilegiados de poder reconocerlo así, de poder proclamarlo así y de saber que somos suyos y usted nuestro. Y por ello, Señor, le adoramos, le honramos, le damos gracias en este día una vez más. Gracias porque nos permite estar reunidos acá al amparo de su presencia para exaltarle, para reconocer su grandeza, para proclamar su majestad, su señorío, para adorarle juntos, para orar juntos, para tener comunión unos con otros, Señor, pero comunión con usted en primer lugar. Y ahora, Señor, cuando vamos a disponernos a centrar nuestra atención, nuestros pensamientos en torno a su palabra y lo que ella tiene que comunicarnos en este día, pedimos su bendición para este tiempo sobre nuestras vidas, que su Espíritu Santo nos asista, nos ayude a cada uno en particular, que usted transmita, Señor, a nuestras vidas aquello que necesitamos tener presente, que necesitamos ver, que necesitamos conocer, que necesitamos reafirmar. Pedimos, pues, Señor, que aún más allá de lo que nosotros esperamos, usted obre de acuerdo con sus propósitos en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, Señor y Salvador, en su nombre oramos. Amén. El sustituto perfecto. El sustituto perfecto. Son algunos pensamientos sobre el pecado, la justicia divina y el perdón de Dios. Algunos pensamientos sobre el pecado, la justicia divina y el perdón de Dios. Vamos a partir con un texto que se encuentra, un versículo que se encuentra en Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18 leemos: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Vamos a leer nuevamente el texto calmadamente, detenidamente. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hasta allí. Un observador distante, un observador a la distancia, que desconociese el porqué de los rituales, que viese el tabernáculo de Israel y lo que allí sucedía, tal vez se escandalizaría de esa supuesta necesidad de estar todos los días y todo el tiempo sacrificando animalitos, sacrificando corderos, sacrificando ovejas, tomando la sangre de esos animales,
derramándola sobre un altar, ofrendas por el pecado, confesar pecados sobre la cabeza de los animales y luego darles muerte, derramar esa sangre, no para los espíritus, no para los demonios, no para seres de oscuridad, sino para el Dios Altísimo, para el Dios Santo, para el Dios Santo. Y tal vez ese observador diría, ¿y por qué hacer eso? ¿Por qué hay que hacer eso? ¿Y por qué esos corderos sin defecto, de apenas 1 año de edad quizás, es que es necesario que se haga eso? ¿Es necesario que así sea? Y se le tendría que decir, sí, es necesario, así tiene que ser, porque esos animalitos, porque esos animales asumían las consecuencias de los pecados de las personas. Trate de seguirme en lo que le voy diciendo. Esos animales asumían las consecuencias de los pecados de las personas y su sangre, la sangre de esos corderos, esa sangre sacrificial, ofrecía un pago simbólico. Esa sangre ofrecía un pago simbólico, anticipado, un pago simbólico y anticipado, hasta que llegase finalmente el verdadero Cordero de Dios. Aquel de quien Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo leemos en Juan 1:29. Así dijo Juan el Bautista cuando el Señor Jesucristo llegó a la ribera del río. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y estaba conectando todos los rituales que comenzaron allá desde la primera vez hasta el Señor Jesucristo. Es decir, todo aquello nomás que era el símbolo de este que está aquí. Todo aquello nomás que era el símbolo anticipado y profético de la realidad del Señor Jesucristo que está ahora presente. Ahora, ¿cuál es el problema con el pecado? ¿Cuál es el problema con el pecado? Tendríamos que decir en primer lugar, el problema es con Dios. El problema del pecado es un problema con Dios. El problema es con Dios. Algunos piensan equivocadamente que el problema de los que desconocen al Señor Jesucristo, de los que se niegan a reconocer el mensaje y la autoridad del Señor Jesucristo y su Evangelio, piensan que el problema de esas personas es con el diablo, que es con Satanás. Pero no es así. El problema de las personas que desconocen el mensaje del Evangelio, que rechazan el mensaje del Evangelio, que niegan la autoridad del Señor Jesucristo, el problema de ellos no es con el diablo. Ellos no tienen problema con el diablo. Ellos tienen problemas con Dios. El problema de ellos es con Dios. Y eso es importante que lo tengamos claro. Eso es importante que lo entendamos con claridad. Que lo entendamos con claridad. Ciertamente, mientras las personas no conozcan al Señor Jesucristo y no conozcan
el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, viven engañados, viven bajo el dominio de Satanás. Así lo dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, verso 2. Fíjese lo que tenemos allí. Efesios 2:2. El apóstol Pablo menciona, se refiere a la vida de los creyentes antes de conocer al Señor. Dice, en otro tiempo, ustedes también vivieron así, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y ahí se refiere al maligno, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo dice, los que no conocen al Señor, sobre ellos opera el espíritu del maligno. En Colosenses 1:13 el apóstol Pablo también dijo, Dios nos ha librado de la potestad, del dominio, de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hay otra cita en Hechos 26:18. El Señor Jesucristo le dijo a Pablo, te he enviado para que abra sus ojos, para que se conviertan las personas por la predicación del Evangelio, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, o del dominio de Satanás, o de estar bajo Satanás, dice, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gloria a Dios. Si estamos en Cristo, hemos experimentado eso. Si estamos en Cristo, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz del Señor, de la potestad de Satanás al reino del amado Hijo del Señor, del amado Hijo de Dios. Si usted que me escucha no está en Cristo, la invitación es para usted. El Evangelio le invita a que usted reconozca que necesita un Salvador, que necesita recibir perdón de pecados, como dice allí, por medio del Señor Jesucristo, y Dios le dará también entonces herencia entre los santificados. De manera que podemos decir que el problema de todo aquel que no conoce al Señor, que no ha nacido de nuevo, que no ha experimentado ese encuentro con Dios por medio del Señor Jesucristo y su Evangelio, es un problema con Dios mismo y su justicia, con Dios y su justicia. Justicia, la de Dios, que para ser entendida tenemos que mirar, considerar lo que pasó aquel viernes en aquel monte, Gólgota, Calvario, hace casi 2000 años, con el Hijo de Dios. Para entender la justicia de Dios tenemos que mirar y considerar lo que pasó allá, cuando crucificaron al Señor Jesucristo. No podremos entender la justicia de Dios sin mirar, considerar, comprender lo que pasó en aquella cruz. Veamos la intervención del Señor Jesucristo. Pensemos un poco acerca de esto. Una de las cosas emocionantes de la Biblia es que la Biblia lleva
la palabra de Dios lleva todo un hilo de desarrollo, de progreso, de continuidad, donde cada cosa se va dando y una va completando la otra y la va ampliando y la va ampliando y la va hasta que llega a la plenitud. Así es la Escritura. Y entonces el Señor Jesucristo, así como Juan en un momento dijo, este es el Cordero, esas palabras no eran caprichosas, sino que venían a ser el cumplimiento de todo aquello que estaba representado en los corderos que se sacrificaban. La entrega del Señor Jesucristo la vemos retratada en muchos otros lugares, incluso antes de que se estableciese el ritual de los sacrificios, de que a Moisés se le ordenase por medio de la ley que estableciese el ritual de los sacrificios. Y la encontramos, por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham, que también tenía un hijo único, y Dios le dice a Abraham, toma a Isaac, tu único hijo, y ve y ofrécelo en sacrificio en uno de los montes que yo te diré. Y Abraham tomó a su hijo y caminó casi por 3 días y llegó hasta el lugar y preparó la leña y preparó todo y se dispuso a sacrificar a su hijo porque Dios le había dicho que sacrificara a su hijo único para él. Y conocemos toda la historia. Conocemos toda la historia. Y así como Isaac fue librado por Dios mismo, porque Dios, usted recuerda, le dijo a Abraham, detente, no le hagas daño a tu hijo, al muchacho. Y Dios le dio un cordero para que en lugar de Isaac sacrificara un cordero también allí, en esa oportunidad. Así como Dios se proveyó de un cordero que sustituyese y muriese en el lugar de Isaac, Dios también se proveyó, proveyó al Señor Jesucristo para nosotros. Y Él vino a ser, el Señor Jesucristo, el Cordero que habría de morir, el Cordero que habría que, por medio de su muerte, cancelar la deuda de nuestros pecados. El Señor Jesucristo, por su muerte, satisfizo la deuda de nuestros pecados, cubrió la deuda de nuestros pecados. Vino por varias razones el Señor Jesucristo, no solo por eso, pero una de las razones por las cuales vino el Señor Jesucristo a este mundo, una de las varias razones que explican la venida del Señor Jesucristo a este mundo, está relacionada con el pecado. Por causa del pecado, el Señor Jesucristo vino a este mundo, una de las razones es por causa del pecado, de nuestros pecados. Usted podría decir, vino por causa de mis pecados, vino por causa de nuestros pecados. Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:3. En Romanos 8:3 nosotros leemos, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dios enviando a su Hijo, enviándolo a esta tierra, en semejanza de carne de pecado, es decir, en semejanza nuestra, como nosotros que somos pecadores, y a causa del pecado, por razón del pecado, lo envió por razón del pecado, a causa del pecado, condenó Dios condenó al pecado en la carne. De manera que uno de los propósitos
del Señor, de los propósitos del Padre, de los propósitos del Señor Jesucristo al venir a este mundo tenía que ver con nuestros pecados y con la forma como Dios iba a solucionar el asunto del pecado, condenar el pecado. Y no hemos llegado todavía a ese aspecto de la justicia, solamente estamos todavía allí centrados en el asunto del pecado. Y aquí tenemos que entonces detenernos un momento. Estamos hablando del pecado, pero ¿qué es el pecado a fin de cuentas? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es eso que la Biblia llama pecado? Que dice la Biblia que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado para condenar el pecado. Pero ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Qué idea tiene usted acerca del pecado? Tendremos que comenzar con lo primero que tengo que decirle es que es Dios. Dios es el que determina qué es lo que es pecado. Dios es quien determina qué es pecado y qué no lo es. Vamos a comenzar con ese pensamiento. Dios es el que determina qué es lo que es pecado, qué no lo es. Hay un versículo bíblico, por favor, que no lo tengo acá. Miremos lo que dice el Salmo 102, verso 25 al 27. El salmista, refiriéndose a Dios, le dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos, es decir, los cielos, perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, los cielos, el universo, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Gloria a Dios. Dios es eterno. Dios es, como dicen los teólogos en su definición, Dios es inmutable, no muta, no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Es lo que expresa este salmo, en sus palabras sencillas, en sus palabras poéticas. Es lo mismo que expresa este salmo, que Dios permanecerá por siempre, que el universo dejará de ser, pero que Dios estará siempre allí, siempre allí, siempre allí. ¿Por qué importa este pensamiento si estamos hablando del pecado? Importa porque lo que Dios dijo que era pecado hace 3000 años todavía sigue siendo pecado hoy, en el año 2026. Importa porque lo que Dios consideró pecado en la antigüedad, todavía hoy y en el futuro lo seguirá considerando pecado. El pecado no es algo cultural, como algunos pretenden hacer ver y pretenden con razonamientos retorcidos justificar y decir no, que el pecado era cultural, que en la antigüedad la gente hacía esto y bueno, pero ya hoy no tenemos que darle tanta importancia a eso. No, Señor, Dios es el mismo, Él tiene la misma opinión. Lo que Dios condenó en el pasado lo sigue condenando en el presente. Eso es importantísimo que lo tengamos presente, que lo tengamos con claridad en nuestro pensamiento.
Ahora, a resumidas cuentas, podríamos decir, para no entrar en buscar una palabra, que si el pecado es, según esta palabra, errar el blanco, que si el pecado es... No, para ir un poco más allá, en resumidas cuentas, el pecado es todo aquello que nos aleja de Dios. Todo aquello que nos aleja de Dios y su perfección. Todo aquello que nos lleva a desobedecerle de forma intencional y voluntariamente. Es importante esto. El pecado es una desobediencia intencional, así como cuando Adán desobedeció intencionalmente al mandato de Dios. El pecado es una desobediencia intencional y voluntaria, aquello que nos desvía, que nos separa y nos aleja de la buena voluntad de Dios para con nosotros. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, conveniente para nuestras vidas, siempre será lo mejor. Pero el pecado es aquello que nos aleja de esa buena voluntad de Dios para con nosotros. Es algo con lo cual todos los seres humanos hemos tenido que estar lidiando. Desde que Adán, repito, como cabeza de raza y padre de toda la humanidad, decidió voluntariamente desobedecer a Dios y pecar contra Él. Pero es algo también contra lo que todo hijo de Dios, aunque perdonado en Cristo, y ahí estamos nosotros, tenemos que luchar. El pecado, tenemos que luchar contra el pecado. Hemos sido perdonados en Cristo, hemos sido redimidos, libertados del poder del pecado y sin embargo tenemos que luchar contra el pecado mientras transcurre nuestra vida en este mundo. Mientras estemos en este mundo tendremos que luchar contra el pecado. Entonces, ese es el pecado, allí está el pecado, allí está una definición del pecado. Sabemos vivimos la experiencia de la lucha contra el pecado. Vemos las manifestaciones del pecado en todas partes. Dios juzga el pecado, lo condena, quiero decir, lo condena. No hay un pecado que Dios apruebe, lo condena. Y la condena de Dios, el dictamen de Dios, es que la paga del pecado es muerte. Que la paga del pecado es muerte. Y no solamente pensemos muerte física. La muerte es la separación de Dios. Así como la muerte eterna es el estar separado de Dios eternamente. Esa es la muerte, separado de Dios. Una persona está muerta espiritualmente porque está separada de Dios, vive separada de Dios, aunque no lo sepa. Y una persona experimentará la segunda muerte cuando muriendo en esa condición parte de esta tierra sin conocer a Dios y entonces pasará toda la eternidad separado de Dios. La segunda muerte. Pero ¿cuál es la solución legal para el perdón? Dios es Dios, Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es amoroso y aún podemos leer en la Escritura que Dios es perdonador, que Dios es perdonador. Y como al inicio dijimos, los sacrificios de aquellos animales, la sangre de aquellos animales era derramada para que Dios pudiese
conceder perdón en base al pago que el Señor Jesucristo haría en el futuro. No en base a la sangre de esos animales, porque la sangre de esos animales no puede perdonar el pecado, no puede hacer nada por el pecado. Esa sangre solamente era un símbolo, esa sangre solamente era como un vale, un símbolo. Aquí está esta sangre de este animalito hasta que venga el Cordero de Dios. Y Dios concedía el perdón en base anticipadamente al ver esa sangre de esos animalitos mientras llegaba la sangre de su Hijo. ¿Por qué es importante esto, repetir esto? Porque Dios siendo Dios, nunca, Dios siendo Dios, jamás pudo perdonar a ningún hombre sin hacerlo por medio de la muerte de su Hijo. Repito, escúcheme. Dios jamás perdonó a ninguna persona sin hacerlo por medio de la muerte de su Hijo. ¿Qué dice Romanos 10:4? Lo acabo de mencionar. La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué dice Romanos? ¿Sí? ¿Era el texto? Hebreo, vamos a Hebreo, discúlpeme, pero Romanos, ajá. No, pero leí Hebreos. Leí Hebreos 10:4 y Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y así como Dios nunca perdonó a nadie en el pasado sin hacerlo a través de la sangre de Jesucristo o mirando hacia el sacrificio de su Hijo, tampoco perdonará a nadie en el presente ni en el futuro, a menos que la persona se acoja de manera intencional y voluntaria al beneficio de la muerte del Hijo de Dios. Cristo murió por los pecadores, Cristo murió por el pecado del ser humano, pero es necesario que las personas se acojan personalmente, voluntariamente, intencionalmente a ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Se trata de la más grande e inimaginable solución al problema del pecado, de la culpabilidad del ser humano. El ser humano que merecía la muerte, el ser humano que merecía ser condenado a muerte. Vivimos en un tiempo donde se hace mucho énfasis en nuestro valor, en nuestra valía, en que no debemos tener un bajo concepto de nosotros, en que debemos estimarnos importantes, no sé qué otros términos usar, valiosos, grandes, capaces de trascender, qué sé yo.
pero por ningún lado se asoma el hecho de que somos culpables delante de Dios, de que tenemos un mal, un cáncer espiritual metido hasta lo más profundo de nuestro ser, que somos culpables delante de Dios, que el ser humano es culpable delante de Dios, de que nacemos en nuestros pecados, que nacemos con el dictamen de que merecemos la condenación de Dios. Esa es la expresión, merecemos la condenación de Dios. Pero cuán grande es su amor. De tal manera es el amor de Dios que envió a su Hijo a este mundo para librarnos de esa condenación, para que todo aquel que en Él cree no sea condenado, sino que reciba la vida. Y también dice otro texto allí más adelante, dice, pero ¿qué creen ustedes que hará Dios con aquellos que menospreciaron? Esa es la grandeza de ese sacrificio del Hijo de Dios. ¿Y qué creen ustedes que hará Dios con aquellos que pisotearon la sangre del Hijo de Dios y tuvieron por inmunda la sangre del Hijo de Dios? ¿Qué creen ustedes que Dios cómo va a tratar a esas personas que se burlaron del sacrificio de su Hijo y de la muerte de su Hijo? No habrá más sacrificio, no habrá más oportunidad, no habrá perdón para ellos. Pero Dios en su gran sabiduría, repito, en su gran misericordia, Dios en su gracia y en su justicia, porque el perdón no solo es misericordia, el perdón no solamente es gracia, que nuestra salvación es por gracia inmerecida, pero el perdón tiene un aspecto que es justicia. Cuando Dios nos perdona, Dios lo hace en justicia. Cuando nosotros nos perdonamos unos a otros y estamos llamados a perdonarnos unos a otros, no es en justicia, sino que dicen, yo no soy mejor que él, yo no soy mejor que él. Como yo no soy mejor que él, que perdonémonos unos a otros. A fin de cuentas, todos somos pecadores. Pero Dios sí es mejor que cada uno de nosotros y que todos nosotros juntos. Y Él es perfecto y santo. Y cuando Dios nos perdona, no es solamente como que, bueno, vamos a dejarlo así. Yo puedo decir, sí, vamos a dejarlo así. Usted puede decir, estamos llamados a dejarlo así. A decir, como Dios nos perdonó, perdonémonos unos a otros. Como Dios hizo con nosotros y nos libró de eso, bueno, ya, ¿cómo voy a estar yo reclamando a otro? Pero Dios nos perdona en justicia. Dios nos perdonó en justicia. Alguien tuvo que pagar. Alguien tuvo que asumir las consecuencias. Alguien tuvo que pagar lo que nosotros no, era imposible que pagásemos. La paga del pecado es muerte. Y supóngase que nosotros vamos a la guillotina como pecadores impenitentes, pecadores pues, o aún confesos, y nos cortan la cabeza y se derrama nuestra sangre. ¿Con eso fuimos justificados? ¿Fuimos justificados con esa muerte y que se haya derramado nuestra sangre? No, se hizo justicia, teníamos que morir, pero seguimos siendo pecadores y la sangre que se derrama es la sangre de un pecador y morimos en nuestros pecados y morimos culpables y era justo que como culpables muriésemos, pero con el Señor Jesucristo no fue así, porque Él era justo, porque Él era perfecto. Y allí la maravilla de la justicia del Señor, que otorgó perdón en justicia, estableció una forma legal
para justificar a los culpables. Lo he dicho varias veces en otras oportunidades. Si un juez declara inocente al bandido y al culpable, ese juez es un sinvergüenza. Y estamos llenos, hemos visto muchos casos de jueces que condenan a los inocentes y que declaran inocentes a los culpables. Esos jueces son unos inmorales, unos sinvergüenza. Si Dios declara inocente al culpable sin que nadie asuma la culpa, Dios sería un inmoral. Y aún siendo Dios, Él no lo podía hacer así. Y no lo hizo así. Y no lo hace así. ¿Por qué Dios no puede perdonar a la gente que no reconoce al Señor Jesucristo y el valor de la muerte del Señor Jesucristo? Porque la forma legal, quien pagó el precio de los pecados de todos fue el Señor Jesucristo. No hay perdón por otra vía, no hay perdón por otro medio, no hay perdón por otra base. Y Dios encontró y estableció una forma legal de justificar a los culpables sin quebrantar la ley, su eterna ley de justicia divina, y lo hizo por medio de la muerte de su Hijo. Nos queda todavía algo más que decir acerca del pecado. Y es que es tan malo el pecado, es tan malo, es tan malo, tan terriblemente malo. Tan extremadamente malo que Dios no lo puede perdonar sin la mediación de la muerte de su Hijo. Tenemos que concluir, por lo que dice la Escritura, por lo que enseña la Escritura, por lo que enseña la Biblia, por lo que enseñan los escritos apostólicos, por lo que dijo el Señor Jesucristo, que le dijo a un grupo de personas: si no creen en mí, en sus pecados van a morir. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces tenemos que concluir que el pecado es algo demasiado terrible, demasiado malo ante los ojos del Señor. Maligno, perverso, ofensivo para Dios, para con Dios. Ofensivo para con Dios. Contrario a la esencia y a la santa naturaleza de Dios. Tan ofensivo, tan maligno. Y usted dice: pero es solo una mentira. Y una mentira es tan maligna, tan perversa y tan detestable ante los ojos de Dios. Pero es solo una miradita, o es solo no sé qué, o es solo un deseo. No lo sé. ¿Qué podríamos nosotros decir? Es algo que está allí. Pero el pecado es tan maligno que no puede ser ignorado, que no debe ser banalizado y que, repito, tampoco puede ser perdonado excepto al precio infinito de la sangre del Hijo de Dios. El precio infinito de la sangre del Hijo de Dios. Tengo 3 inquietudes para compartir. Ya me acerco al final. Número 1. Me preocupa que como cristianos mantengamos ideas ligeras sobre la malignidad del pecado.
Me preocupa que tengamos ideas ligeras sobre la malignidad del pecado, que no consideremos al pecado tan malo, tan perverso como realmente es. Comenzando, yo me meto allí, en ello, para que no piense usted que lo estoy señalando a usted y yo me pongo acá de este lado de santo. Pero veo con preocupación que tendemos a ser complacientes con nosotros mismos, que nos cuesta mantenernos crucificados juntamente con Cristo, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Me preocupa que muchas veces andamos con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Y por acá voy con el mundo y sus andares y por acá voy con la iglesia y el Señor. Que pretendamos vivir de esa forma. Me preocupa que juguemos con el pecado. Me preocupa que le dejemos entrar a nuestras vidas. Que no le hagamos la guerra. Que no le hagamos la guerra a muerte como estamos llamados a hacerlo. Romanos 6:12. ¿Está la cita allí? No recuerdo. ¿No? Permítame leerlo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo, de modo que lo obedezcáis en sus deseos, en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. En segundo lugar, me preocupa que tengamos ideas demasiado superficiales sobre la muerte de nuestro Salvador. La muerte de nuestro Salvador significó el pago perfecto que la justicia divina demandaba por el pecado, por nuestros pecados. Pero esto no es teología, que sí lo puede ser. Pero esto no es teoría, que se podrían escribir millones de libros sobre este hecho. Pero esto no es teoría ni teología, esto es una realidad en la cual debemos vivir, sobre la cual debemos basar nuestras vidas. La muerte del Señor Jesucristo fue el pago, pero fue un pago perfectamente, fue el pago infinitamente elevado, un pago sacrificial, sangriento, sumamente doloroso y tormentoso. Y por encima de todo ello, ese pago contempló el tener que soportar que el Padre le abandonase al Señor Jesucristo, que el Padre le abandonase. Porque hubo un momento donde el pecado de todos nosotros fue cargado sobre Él en la cruz. El pecado suyo, el pecado mío, el pecado de todos fue cargado sobre el Señor en la cruz. Y dice la Escritura, Él llevó nuestros pecados sobre sí mismo. Y en un momento Él tuvo que decir, Padre, ¿por qué me estás desamparando?
¿Por qué me abandonas? Un pago terrible, un sufrimiento terrible. Cuando Él estaba colgando sobre aquella cruz y Dios estaba descargando su ira sobre Él. Dios no estaba diciendo, ay, mi hijito, mi hijito, mi hijito. Dios estaba descargando su ira sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dijo el profeta Isaías. Dios estaba descargando su ira sobre Él para que nosotros pudiésemos tener paz. Pero me preocupa que nos olvidemos de ese precio y nosotros vivamos como si nada. Y llevemos nuestras vidas y pretendemos llevar nuestras vidas como si nada. En tercer lugar, mis hermanos, me preocupa que tengamos un sentido de identidad muy débil para con aquel que hizo posible nuestro perdón al precio de su propia sangre. Es mi Salvador, tiene que ser mi Señor, tiene que ser mi soberano, quien está sobre mí, tiene que ser quien dirija mi vida, tiene que ser mi motivación, tiene que ser mi inspiración, tiene que ser mi todo, mi esperanza, mi fuerza, mi consuelo. Aquel que cuando sufro, entonces me acuerdo, mis sufrimientos son nada comparado con lo que Él padeció. ¿En qué se pueden comparar nuestros sufrimientos con los de Él? ¿En qué? Dígame usted. Por favor, ¿verdad que en nada? Pero si hemos de profundizar en nuestra relación con Dios, si hemos de crecer verdaderamente en fe, en fidelidad para con aquel que nos amó, tendremos que considerar con mayor interés, con mayor detenimiento, con mayor seriedad, con mayor respeto, lo que allí pasó en la cruz y su significado e importancia para nuestras vidas hoy. Tal vez nos resulte difícil imaginar siquiera lo que allí pasó, pero tenemos que insistir y leer y releer y releer. Y yo solamente excusaría a la hermana Octavia, que no sabe leer y sin embargo fielmente está siempre en todas las reuniones. Y no sé si hay algún otro hermano acá que no aprendió, pero del resto, todos los que sabemos leer, no tenemos excusa. Y tenemos que leer y leer y leer y leer y leer hasta que casi tengamos esos pasajes de memoria. Y meditar y reflexionar acerca de esto, de lo que allí sucedió. Y mirar con frecuencia por la fe. Y pensar acerca de eso. Y reflexionar acerca de eso. Y orar en base a eso. Y adorar a Dios por lo que allí pasó. Por lo que allí tuvo lugar. Para que así la muerte del Señor por nosotros venga a ser algo importante en nuestras vidas. La muerte del Señor venga a ser algo de lo más importante en nuestro vivir como hijos de Dios. Podamos también nosotros, por la gracia de Dios, estar tan identificados con Él y podamos decir, como también el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. La muerte, que podría ser lo más terrible, dice, la muerte es ganancia. Termino, mis hermanos. El sustituto perfecto. Así dijimos que lo titulamos, ¿verdad? El Señor Jesucristo, en obediencia y acuerdo con el Padre, vino a este mundo para tomar nuestro lugar delante de la justicia divina. No había otra manera de que los pecadores pudiesen alcanzar perdón.
La sentencia de la justicia tenía que ser cumplida, la pena del castigo aplicada. Si la recibían los culpables, ya lo mencioné, se estaría haciendo justicia, pero serían igualmente, continuarían igualmente siendo culpables, eternamente culpables de sus delitos y pecados. Pero al presentarse en el sitio de la ejecución el Señor Jesucristo como el sustituto perfecto, asumió el pago que únicamente Él, en su justicia propia, podía pagar. El pago de nuestros pecados para llevarnos a Dios en reconciliación y perdón. Así lo expresó el apóstol Pedro, y volvemos al texto de 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. No podemos, mis hermanos, dejar de vivir para alabar y agradecer a Dios y a nuestro Salvador por tan sublime y portentosa obra de justicia, perdón y salvación. ¿Qué pedir al Señor con relación a este tema? Pidamos al Señor que nos ayude a ver y valorar con renovada gratitud, con renovado amor, la entrega del Señor por nosotros. Que su sacrificio y muerte en nuestro lugar nos continúe desafiando e inspirando a vivir vidas consagradas a su causa y voluntad. No podemos olvidar que Él murió para llevarnos a Dios, como dice el verso, y esto es para reconciliarnos con Dios, para que podamos vivir agradándole a Él, para que permitamos que Él sea quien alumbre nuestro camino en los días que nos son concedidos en nuestro peregrinar. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, quiero agradecerle aquí junto a mis hermanos por la obra maravillosa, extraordinaria, de gracia, misericordia, amor y justicia que el Señor Jesucristo realizó al venir en su rectitud, en su santidad, en su pureza, a morir por nosotros, a ser el sustituto que ante su justicia se requería, se necesitaba para hacer posible nuestro perdón. Un perdón que nosotros no pedíamos, un perdón que nosotros no esperábamos, un perdón que nadie imaginaba posible, que de seguro ni los ángeles imaginaban posible, pero que usted en su sabiduría eterna, desde los tiempos eternos, tenía ya preparado. Le damos alabanza y adoración por ello. Le honramos, Señor, y le alabamos por esa obra tan digna solamente de usted. Señor Jesucristo, gracias por haber descendido desde lo alto. Por haber dejado, Señor, su lugar dignísimo en las alturas y venir a tomar semejanza de carne de pecado para librarnos a nosotros, para hacer posible nuestra redención.
nuestro perdón, el perdón de nuestros pecados y librarnos de las consecuencias de nuestros pecados. Gracias, Señor Jesucristo, por haberte presentado como ese Cordero de Dios que vino para quitar el pecado, quien nos lavó con su sangre, como diría el apóstol Juan en Apocalipsis, quien nos lavó con su sangre, nos justificó, nos limpió, nos purificó. Queremos agradecer, queremos adorarle por ello, no solo hoy, no a ratos, queremos hacerlo, Señor, diariamente, con nuestro vivir, Señor, en reconocimiento, en retribución de una voluntad rendida, que reconoce su grandeza, la grandeza de su amor, de su gracia, de ese perdón tan generoso, y que se admira de su justicia y le alaba también por esa justicia suya, perfecta, admirable, justicia ante la cual los suyos siempre le alabarán y le adorarán por ello, mientras que otros, Señor, tendrán que cerrar sus bocas y bajar sus rostros, sus cabezas, porque Dios es justo, siempre justo, eternamente justo. Te damos pues alabanza por ellos, Señor. Te damos gracias que en su justicia, Señor, usted nos salvó, usted nos perdonó en Cristo Jesús. Pedimos que nos ayude a vivir consagradamente a usted en el ámbito de ese perdón, en la esfera de ese perdón que hemos recibido, de esa justicia de la cual hemos sido hechos partícipes, al ser justificados pues por la fe y encontrarnos en paz para con Dios. Ayúdenos a vivir verdaderamente en ellos, Señor. Hacer a un lado tanta tontería, Señor, y a centrar nuestro pensamiento y corazón en lo que realmente importa. Hacerle la guerra, Señor, al pecado del cual fuimos librados y rescatados. Y a buscar, Señor, la pureza, el amor suyo, lo admirable, Señor, de estar con usted, Señor, de vivir para usted. Haga usted más allá de lo que hoy podemos expresar con nuestras palabras. En Cristo Jesús. Amén. Y amén.